Buen día, en este video les mostraré la práctica 1, código de 7 segmentos de la materia de sistemas electrónicos digitales. Mi nombre es Afid Iván Aguilar Leighton con registro 2131-0237 del grupo quinto G. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Es que el alumno interpretará un circuito electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios y usando como entrada 7 switches. Para lograr esto se deberán utilizar los niveles de voltaje establecidos por el estándar TTL. Demostrará en un display de 7 segmentos ánodo común o cátodo común la conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. De descripción tenemos: en esta práctica el profesor te solicitará representar diferentes caracteres que serán mostrados en un display de 7 segmentos. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches y que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs y los segmentos. Los segmentos se encenderán dependiendo de qué tipo de display se trate, ánodo común o cátodo común, cuyo voltaje debe comprenderse o corresponder más bien con los niveles TTL. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switches en pull-up o pull-down que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs. Cuando el LED esté encendido, se interpretará como un 1 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de B y H en los niveles TTL. De igual forma, cuando el LED esté apagado, se interpretará como un 0 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder el rango B y L en los niveles TTL. La corriente a través del LED debe corresponder con IOH, E y OL en los niveles TTL respectivamente. Los LEDs entendidos deben interpretarse como números que el profesor te pedirá que indiques en diferentes bases numéricas. Marco teórico. Los conceptos de resistencia pull up y pull down son los siguientes. Pull up se refiere a cuando el circuito está en reposo, el interruptor P1 sin pulsar, la caída de tensión es de 5 volts, o sea un 1 lógico. En cambio, cuando pulsamos P1 se deriva toda la corriente a tierra y la caída de tensión es 0 volts, un 0 lógico. Y la resistencia pull down es cuando un circuito está en reposo, la caída de tensión en la resistencia es prácticamente 0, un 0 lógico. En cambio, si pulsamos el interruptor P1 como se muestra en la imagen, dejará de pasar la corriente y dejará pasar la corriente más bien, y tendremos una diferencia de potencial de 5 volts, un 1 lógico. También tenemos los conceptos de display de cátodo común y ánodo común, siendo este de cátodo común, en la pantalla de cátodo común todas las conexiones de los cátodos de los segmentos LED están unidas a un 0 lógico o a tierra. Los segmentos individuales se iluminan mediante la aplicación de una señal de un 1 lógico a través de una resistencia limitadora de corriente para polarizar las terminales individuales del ánodo. Y el concepto de display de ánodo común es: en la pantalla del ánodo común todas las conexiones del ánodo de los segmentos LED están unidas a un 1 lógico. Los segmentos individuales se iluminan aplicando una señal de tierra o un 0 lógico a través de la resistencia limitadora de corriente adecuada al cátodo del segmento concreto. Por último, tenemos la polarización del diodo emisor de luz o LED de cada segmento. Un diodo LED únicamente puede ser polarizado directamente. Esto quiere decir que conduce corriente y emite luz, mientras que al ser polarizado inversamente no conduce corriente y no emite luz. Es importante incluir una resistencia limitante de corriente en serie en el circuito para evitar una excesiva corriente hacia adelante, lo que puede dañar el diodo LED. El procedimiento de la práctica. Como datos generales tenemos que a mí me tocó un circuito pull-up cátodo común. Materiales son 7 resistencias de 68 ohms, 7 de 180, 7 de 56 ohms, un dip switch de 8 posiciones y un display de 7 segmentos de cátodo común. Ahorita voy a explicar el cálculo de estas resistencias. Los cálculos fueron los siguientes. Yo hice mi práctica con un LED rojo, el cual ocupa 2 volts y 20 miliamperes, y el de 7 segmentos, que también es rojo, que ocupa 1.8 volts y 10 miliamperes.
Para calcular la resistencia del LED, lo primero que hice fue determinar un voltaje propuesto, que en mi caso fue 3.5, que iba a estar derivado en la rama del LED y del 7 segmentos, mientras que la resistencia pull-up tendría 1.5 volts. El cálculo lo que hice fue la resistencia del LED es igual a los 3.5 volts que determiné menos los 2 volts que ocupa el LED rojo entre la corriente que también ocupa, que son 20 miliamperes. Me dio una resistencia de 75 ohms, pero la comercial más cercana que encontré fue 68. Y similar al LED, hice lo mismo con el 7 segmentos, el cual determiné otra vez el 3.5, ya que está en paralelo, es el mismo voltaje, menos 1.8 volts que me pide el de 7 segmentos entre los 10 miliamperes, y me dio una resistencia de 170 ohms. Yo tomé 180 ohms, ya que es el valor comercial. Y para la resistencia pull-up, simplifiqué el circuito quitando el switch que estaba por la configuración de pull-up, y determiné que al demandarme el LED determinado 20 miliamperes y el 7 segmentos 10 miliamperes, por esta rama donde donde está la resistencia pull-up me iba a demandar 30 miliamperes. Y como determiné que el voltaje que iba a ser en la parte de abajo iba a ser 3.5, los 5 volts que están aquí, le resté los 3.5 y lo dividí entre la corriente total, que es 30 miliamperes, y me dio una resistencia de 50 ohms, que la comercial es 56 ohms, que yo determiné, bueno, que yo encontré. También hice una simulación en la cual se puede observar que como cuando yo enciendo eh, los interruptores del segmento A, del segmento B, C, E, F y G, se enciende el display y tenemos 5 LEDs representando los unos lógicos con las resistencias calculadas. Lo hice para comprobar que el circuito era funcional. Y de esta manera también se puede comprobar que cuando los LEDs están apagados, el segmento está apagado en mi configuración, que fue pull-up cátodo común. Este es el circuito en físico. Aquí también se puede observar que cuando el dip switch tiene todas las posiciones apagadas, todos los LEDs deberían estar prendidos, al igual que el segmento, ya que todos serían uno lógicos. Y de esta manera sería lo contrario. Cuando las posiciones de del dip switch están encendidas, todo se deriva a tierra y por lo tanto sería un cero lógico en todos los LEDs y en los segmentos. Aquí realicé las mediciones con la letra que me tocó, que fue la letra H, donde se puede observar que el segmento A muestra un cero lógico, ya que el primer LED está apagado. Por lo tanto, tendrá que mostrarnos un voltaje de 0 volts, que se puede ver en el multímetro. Y también aquí en el mismo segmento, bueno, en diferentes segmentos, este es el segmento B, pero con la misma letra, que fue la H, nos muestra un 1 lógico, por lo que nos tendrá que mostrar un voltaje entre 2.2 volts y 4.8 volts. A mí me dio 3.29 volts, que debería darme alrededor de 3.5, pero por las resistencias comerciales que elegí, varía un poco. Para la letra H, estos son lo que determiné en binario, decimal y octal, ya que solo la primera posición, que es la letra A, y la cuarta, que es la letra D, estaban apagadas. Entonces, eso fueron lo que me dio. Y como análisis de errores, tengo que eh, tuve errores a la hora de determinar el cálculo de las resistencias, ya que no sabía la manera adecuada en la cual se determinaban, y también en el acomodo de los componentes a la hora de montarlos en la protoboard. Tuve algunos problemas, pero ya después los solucioné viendo referencias. Y como conclusión puedo decir que gracias a esta práctica se logró comprender de manera correcta los conceptos de pull-up y pull-down, así como también el funcionamiento de los displays de cátodo común y ánodo común. Estas son las referencias o las bibliografías que utilicé, y eso sería todo de mi parte.